Tomás aborda ese tema de un modo muy original y muestra el profundo conocimiento que tenía Santo Tomás de la vida económica de su tiempo. Acá uno podría ubicar a Santo Tomás como miembro de una de las órdenes mendicantes, mucho más cercano a la realidad que se vivía en los burgos medievales y mucho más alejado de la vida más propia de los monasterios. Esto no hace unos u otros mejores, pero la vida en el burgos te permitía conocer de un modo mejor cómo se comerciaba y cómo vivían aquellos que vivían del comercio, ¿no? Que era una realidad relativamente novedosa y que para conocerla requería no solo un conocimiento teórico, sino también cierta experiencia de cómo se comercia. Para mostrar la originalidad de este tema de Santo Tomás, es interesante ver cómo Santo Tomás replantea un viejo problema que había planteado Cicerón. Cicerón había planteado un caso donde decía, imaginar la siguiente situación: una isla donde la gente está deseando trigo, y en una isla cercana hay un montón de vendedores de trigo en barcos que van a partir a venderles trigo a esta isla desesperada. Pero resulta que, por distintos motivos, uno de los vendedores llega un día antes de que llegue la gran mayoría de los vendedores. Entonces este vendedor llega al mercado y tiene el trigo y sabe que al día siguiente van a venir cientos de vendedores de trigo. Pero los compradores no lo saben y están desesperados por comprarle el trigo. Entonces, la pregunta que se hacía ya desde la época de Cicerón y fue planteada a lo largo de toda la Edad Media era si no era justo y moralmente correcto que el vendedor transmitiera a los compradores que venían los próximos vendedores y que por lo tanto él, al transmitir esta información, bajara el precio de su producto. Santo Tomás va a decir que no es obligación del vendedor decirlo, es decir, cambiando radicalmente el paradigma que podríamos llamar tradicional hasta ese momento. El vendedor lo que hace es, les da el trigo, les muestra el trigo, este trigo no tiene defectos objetivos ni nada, y no transmite una información sobre algo que podría suceder mañana. Y haciendo esto, dice Santo Tomás, el vendedor no comete una injusticia. De esta manera, Santo Tomás muestra cómo los precios de las cosas están atados a las circunstancias del momento y de la realidad donde se comercia, y que en toda comercialización hay lo que se llama asimetría de información. Es decir, no todos sabemos todo de igual manera. En este caso es radicalmente una asimetría importante, pero esta asimetría radical muestra que Santo Tomás asume como parte de la vida económica el hecho de que en la compraventa no todos sabemos lo mismo, no todos conocemos exactamente lo mismo, y sin embargo el comercio, no por esta falta de conocimiento, se vuelve injusto. Está claro que en otras circunstancias sí, faltas de conocimiento volverían injusto el comercio, pero no es algo que de por sí o ipso facto genere una situación injusta en el comerciar.